El ruido más fuerte que alguna vez escucharás es el silencio de alguien que se dio cuenta demasiado tarde de lo que perdió. ¿Cuándo empiezan a extrañarte de verdad, amigos? No hablo de ese falso te extraño, no del tipo me siento solo esta noche, ni del solo quiero atención. Me refiero al tipo de ausencia que permanece. Ese que los despierta a las 2 de la madrugada mirando el techo, sintiendo el peso de un alma que una vez tocaron y ya no pueden alcanzar. Ese tipo de vacío no aparece durante una discusión. No ocurre mientras se envían mensajes. Ni siquiera cuando te vas. Llega en el silencio, en esos espacios donde tu energía solía habitar y ahora solo hay ecos sin respuesta. Antes de seguir, si alguna vez fuiste lo suficientemente fuerte como para guardar silencio en lugar de perseguir a alguien, si elegiste la paz por encima del caos, tómate un segundo, pulsa ese botón de me gusta. Suscríbete y únete a esta familia. Porque aquí no perseguimos, construimos, ascendemos, evolucionamos. Imagínalo. Están de pie en medio de una sala de conciertos que alguna vez estuvo llena. Ya no hay música. La gente se ha ido. Y ahora solo queda el silencio. Aplauden. Gritan al espacio inmenso. Pero lo único que escuchan es su propia voz rebotando en el vacío. Eso es lo que pasa cuando retiras tu energía. Así se siente cuando la única persona en la que confiaban para estar ahí, guarda silencio. Tu silencio se vuelve más fuerte que cualquier cosa que hayan escuchado antes. Más ruidoso que toda la atención que solían dar por sentada. A la gente le encanta vender la mentira de que si alguien te extraña, lo sabrás de inmediato. Falso. Completamente falso. El verdadero extrañar no aparece el primer día. Crece como una ola lenta e imparable. Sucede cuando se dan cuenta de que ya no escribes. Cuando notan que ya no ves sus historias, que no das me gusta a sus fotos, que ya no orbitas su pequeño mundo. Ahí es cuando llega la tormenta. Séneca dijo, a veces, incluso vivir es un acto de valentía. Y, amigos, a veces guardar silencio es un acto de valentía aún mayor. Es fácil enviar un mensaje desesperado. Es fácil revisar sus redes buscando pistas. ¿Sabes que no es fácil? Quedarte quieto. Dejar que el silencio se alargue mientras tu alma aprende a respirar sin ellos. No empiezan a extrañarte cuando te explicas. No lo hacen cuando te esfuerzas más, cuando gritas más fuerte, cuando das más. Empiezan a extrañarte en el momento en que dejas de estar disponible para su confusión. Empiezan a extrañarte cuando te alejas con calma. Cuando eliges priorizarte sin hacer un anuncio. Cuando desapareces sin azotar la puerta y te reconstruyes con una fuerza silenciosa e imparable. Es como una vela. Si la dejas encendida toda la noche, la gente olvida que su luz es especial. Pero si la apagas, si permites que la oscuridad tome el lugar, de pronto se dan cuenta de cuánto dependían de esa pequeña llama. Tú eras esa luz. Y ni siquiera lo notaron, hasta que se vieron tropezando en la oscuridad buscándote. Y lo más hermoso es que no tienes que hacer nada dramático. No hacen falta grandes discursos ni salidas furiosas. Solo empiezas a moverte diferente. Empiezas a invertir esa energía que antes regalabas tan libremente en ti, en tu crecimiento, en tu paz, en tu evolución. Y para cuando se den cuenta de lo que perdieron, para cuando entiendan que tu silencio no era enojo, sino poder, se encontrarán frente a una versión de ti, a la que ya no tienen acceso. Así que quédate conmigo, porque hoy no solo estamos hablando de cuando empiezan a extrañarte. Estamos hablando de cuando tu evolución se vuelve innegable. De cómo convertir el silencio en poder. La quietud en fuerza. El desapego en destino. Y si estás listo para convertirte en esa versión de ti mismo, si sientes ese fuego ardiendo dentro, escribe esto ahora mismo en los comentarios: mi silencio es mi poder. Encendamos este espacio con una energía tan fuerte que puedan sentirla incluso en sus sueños. Pulsa me gusta, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación abrirá tus ojos a una verdad que ellos nunca quisieron que descubrieras. Número 1. Cuando el eco de tu ausencia suena más fuerte que cualquier palabra. El silencio no está vacío. Está lleno de las respuestas que ellos no se atrevieron a escuchar.
Hay algo curioso con el silencio, amigos. Al principio, parece que no hay nada, pero dale tiempo, y se vuelve más pesado que cualquier palabra jamás dicha. Verás, justo después de la separación, cuando la distancia se abre, las emociones están a flor de piel. Hay drama. Hay caos. Hay tanto ruido que apenas puedes pensar. Pero lo que ellos no saben es que la tormenta no es lo que los sacude. Es la calma que viene después. Imagínalo. Un campo de batalla cuando la pelea ha terminado. El humo se eleva desde el suelo. Ya no hay gritos. ¿Y qué queda? Silencio. Un silencio tan espeso que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón resonando en tus oídos. Ese es el momento en que finalmente empiezan a sentir que ya no estás. No fue cuando volaron las palabras. No fue cuando se cerró la puerta. No fue cuando dijiste adiós. Es cuando ya no hay nada contra qué pelear. Y se dan la vuelta, y no hay nada más que el eco de lo que alguna vez fue. Y ahí es donde se cuela el miedo. Al principio se preguntan, ¿solo está enojado? ¿Volverá? ¿Le hablo o espero? Su mente trata de protegerlos, diciéndoles que tu silencio es temporal. Que solo estás jugando. Que serás tú quien se rompa primero. Pero cuando las horas se vuelven días, y los días se vuelven noches, y tu nombre no vuelve a iluminar su teléfono, una semilla de miedo se planta. Un miedo que no pueden admitir, ni siquiera a sí mismos. Tal vez no vas a volver. Tal vez encontraste una paz que ya no los necesita. La mentira que muchos creen es que el amor se apaga en medio del ruido. Pero la verdad es esta, la pérdida real, el extrañar auténtico, comienza en el silencio. El estoicismo nos enseña que no son los eventos los que nos quiebran, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Marco Aurelio dijo, si algo externo te aflige, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella. Y cuando ellos se sientan en ese silencio creciente, la valoración cambia. De pronto, tu ausencia ya no es una fase. Es una realidad. Es un espejo que les muestra todo lo que pasaron por alto. Todo lo que dieron por sentado. Todo lo que pensaron que siempre estaría ahí. Y sí, amigos, eso duele. Duele porque el orgullo les susurra mentiras al oído. El orgullo les dice, estoy bien. Les dice que tú volverás arrastrándote. Pero la realidad empieza a sentirse diferente cuando el silencio no se rompe. Cuando el espacio que solías ocupar tan fácilmente, permanece vacío. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin energía que los jale. Ahí es cuando comprenden que no era el ruido lo que te hacía especial. Era tu calma. Tu constancia. Tu paz. Y ahora, todo eso se ha ido. ¿Por qué piensan así? Porque se acomodaron. Se acostumbraron a que tú fueras quien siempre daba el primer paso. A la seguridad de que siempre estarías disponible. Confundieron tu presencia constante con permanencia. Olvidaron que incluso los árboles más fuertes pueden arrancarse de raíz y crecer en otro lugar. Y ahora, de pie, en el hueco que dejó tu ausencia, comienzan a sentir su peso presionándolos desde todos lados. Escucha esto. La primera semilla del verdadero te extraño no se planta en una pelea ni en una salida furiosa. Se planta cuando eliges el silencio en lugar de perseguir. La calma en vez del caos. La paz por encima del ruego. Cuando dejas de intentar demostrar tu valor y empiezas a vivir como si ya fuera indiscutible. Ahí es cuando el eco empieza a crecer. Cuando el ruido se desvanece y tu ausencia comienza a rugir en su mente más fuerte que cualquier cosa que hayas dicho. Y aquí es donde tú te elevas, amigo mío. Porque lo más difícil que harás es mantenerte firme, mientras tu alma quiere gritar. Pero también es lo más poderoso. Cada minuto que no rompes el silencio. Cada segundo que no les recuerdas que aún estás ahí. Recuperas una parte de ti que ellos creían tener. Y cuando finalmente escuchen el eco de tu ausencia, cuando llene ese espacio que pensaban que podrían reemplazar tan fácilmente, ahí es cuando empezarán a extrañarte. No por la versión que una vez dieron por sentada, sino por la presencia que ya no volverán a encontrar.
Así que si ahora mismo estás de pie en ese silencio, mantente firme. Déjalo crecer. Déjalo respirar. Déjalo sentarse con el vacío que ellos mismos crearon. Y permite que la verdad resuene más fuerte que cualquier palabra que pudieras decir. Tu silencio no es una debilidad. Es un arma forjada con paciencia, disciplina y respeto por ti mismo. Escribe esta afirmación ahora mismo en los comentarios. Muéstrate. Muéstrale al mundo. Muéstrales, si aún están mirando, mi silencio es más fuerte que el ruido. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has dicho que necesitas un cambio, pero no has sabido por dónde empezar? Por eso creamos el manual Mentalidad de Guerrero. No te voy a prometer magia, pero sí un camino claro. Este manual está diseñado para ayudarte a enfrentar el caos, a construir hábitos que realmente funcionen y a recuperar el control sobre tu vida. Si sientes que es el momento de dejar de pensar y empezar a actuar, el enlace está en la descripción o en el comentario fijado. Tú decides. Ahora, sigamos. Número 2. Cuando su rutina se rompe sin ti. A menudo extrañamos más las pequeñas cosas, sin darnos cuenta de que en realidad siempre fueron las grandes. Al principio, amigos, lo que notan son las cosas grandes, las discusiones, las conversaciones sobre terminar, los mensajes largos. Pero el verdadero te extraño no aparece en los grandes momentos. Se cuela en los rincones silenciosos de su vida diaria. Se infiltra en los pequeños hábitos, en las rutinas, en esos patrones diminutos que creyeron insignificantes, hasta que tu ausencia tira del hilo y todo comienza a desmoronarse. Imaginen esto, amigos. Imaginen construir una casa donde cada ladrillo es un momento pequeño, un mensaje por la mañana, una llamada de buenas noches, un meme tonto compartido a mitad del día, una broma interna que solo ustedes dos entendían. Día tras día, ladrillo tras ladrillo, construyeron esa base sin siquiera pensarlo. Pero ahora que te has quedado en silencio, los ladrillos siguen allí, pero falta el cemento. La estructura comienza a agrietarse. No colapsa de golpe. No. Se inclina. Se tambalea. Y finalmente, empieza a desmoronarse en cámara lenta. Es entonces cuando les cae la ficha. Al principio, tal vez lo ignoren. Es solo un mensaje. Es solo un meme. Es solo una notificación menos. Pero a medida que pasan los días, una sensación de vacío se instala en su rutina, como una niebla que se cuela por las rendijas debajo de la puerta. Levantan el teléfono esperando un mensaje, y nada. Se ríen de algo gracioso y su primer impulso es compartirlo, pero no hay nadie a quien enviárselo. Tienen un mal día y abren tu chat instintivamente, solo para recordar que ahora está en silencio. Y amigos, ese es el verdadero golpe al estómago. Porque no es soledad lo que sienten al principio. Es desorientación. Como entrar en una habitación familiar y descubrir que todos los muebles han desaparecido. Como buscar un escalón que ya no está ahí. Comienzan a darse cuenta de que no eran solo los grandes momentos emocionales los que te hacían importante. Era tu presencia constante. Tu compañía silenciosa. Ese latido estable en el fondo de su vida. Y ahora ya no está. Y no importa cuántas personas nuevas conozcan, cuántas distracciones busquen, ese pulso constante no regresa. Esta es la mentira que se contaron a sí mismos, amigos, que estaban bien sin ti. Que las rutinas podían reconstruirse. Que las conexiones podían reemplazarse. Pero el estoicismo enseña una verdad más profunda. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Y al enfrentarse a tu ausencia, al ver cómo colapsa un ritmo que ni siquiera sabían que estaban siguiendo, su reacción no es fortaleza. Es confusión. Es pérdida. Poco a poco, casi con dolor, se dan cuenta de que no era por los mensajes. Ni por los memes. Ni siquiera por las llamadas. Era por la sensación que esas pequeñas cosas creaban. La seguridad. El consuelo. El saber que en algún lugar, sin esfuerzo alguno, alguien pensaba en ellos. Y ahora, cada mañana vacía, cada noche en silencio,
cada broma que muere en su garganta porque ya no estás para reírte con ellos, cala un poco más profundo. ¿Por qué les cuesta tanto verlo con claridad al principio? Porque la rutina parece invisible hasta que se rompe. No se dieron cuenta de cuánto de su estabilidad emocional estaba atada a tu presencia hasta que el silencio la hizo trizas. Pensaron que eras ruido de fondo. Pero eras la melodía. Pensaron que eras solo consuelo. Pero eras conexión. Y una vez que ese ritmo desaparece, amigos, es casi imposible de reemplazar. Porque no hay dos latidos iguales. Ninguna presencia toca igual. Pueden intentarlo. Pueden distraerse. Pueden llenar su vida de ruido y caras nuevas. Pero la canción ya no es la misma. Tú eras la parte silenciosa de su día que nunca supieron que necesitaban hasta que desapareció. Y aquí es donde ustedes, amigos, deben mantenerse fuertes. No corran a llenar ese vacío. No envíen ese mensaje. No den like a esa historia. No respondan a esa provocación. Dejen que el silencio haga lo que está diseñado para hacer, obligarlos a sentarse con la ausencia. Dejen que el te extraño no venga del enojo, ni de la soledad, sino de una realización pura, sin filtros. Permitan que reconstruyan su día sin ti, y que sientan los huecos vacíos donde antes estabas tú. Porque cada vez que levantan el teléfono y no hay mensaje, cada vez que extienden la mano por instinto y se detienen, cada vez que sienten ese espacio vacío que solías ocupar, no están solo extrañando a una persona. Están extrañando una parte de ellos mismos que solo cobraba vida cuando tú estabas cerca. Escribe esto en los comentarios si lo sientes, si conoces el poder de volverte irreemplazable en la vida diaria de alguien. Me convertí en su ritmo. Me convertí en su paz. Número 3. Cuando ninguna nueva conexión llena el vacío. No te das cuenta del valor de lo raro, hasta que te ahogas en lo común. Al principio, amigos, puede que crean que están bien. No, mejor que bien. Se convencen a sí mismos de que están floreciendo. Nuevas caras, nuevas conversaciones, atención nueva que llega como una inundación. Sonríen. Publican. Se ríen un poco demasiado fuerte de chistes que en realidad no tienen gracia. Y por un tiempo, parece que el mundo ya te reemplazó. Parece que siguieron adelante sin un rasguño. Pero la verdad, amigos, es que las apariencias engañan. Porque no importa cuántas personas conozcan, no importa cuántos números acumulen o cuántas manos tomen, algo sigue faltando. Y no es algo que puedan explicar fácilmente. Imaginen esto. Imaginen intentar reemplazar un diamante raro con un puñado de brillantina. Claro, la brillantina brilla. Llama la atención. Deslumbra bajo la luz. Pero, en el fondo, saben que es barata. Que es superficial. Que no tiene peso. Que no tiene el corte, el brillo, la historia. Y tarde o temprano, allí de pie, con las manos llenas de brillantina, empiezan a extrañar el peso de lo que alguna vez tuvieron y perdieron. Al principio, tal vez lo nieguen. Estoy bien, se dicen. Así es mejor. Saltan de conversación en conversación, tratando de llenar el espacio que dejaste con ruido y novedad. Pero el ruido no es conexión. La novedad no es presencia. Y con el tiempo, lo que al inicio parecía emocionante, empieza a sentirse vacío. Se ríen, pero no sienten alegría. Hablan, pero no se sienten escuchados. Están rodeados de gente, pero, de alguna forma, siguen sintiéndose solos. Porque ninguno de ellos, por más gracioso, atractivo o disponible que sea, puede reemplazar la profundidad emocional que tú llevabas con tanta naturalidad. Esta fue la mentira en la que creyeron, amigos, que la conexión es reemplazable. El estoicismo nos enseña algo diferente. Como dijo Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Ellos creyeron que podían llenar su vida con nuevos colores, salpicar distracciones brillantes sobre el lienzo de su mente. Pero la verdad es que tú dejaste un color atrás, una profundidad que no se puede cubrir con brochazos superficiales. Tú no solo les diste atención, les diste paz. Les diste un espejo donde podían sentirse vistos, sin tener que fingir.
Y ahora ese espejo está roto. Y no hay cantidad de brillantina que pueda cubrir eso. Empiezan a notar las diferencias en detalles diminutos. Tal vez en una conversación donde alguien los interrumpe en lugar de escucharlos. Tal vez en una cita donde la risa se siente forzada, no natural. Tal vez en medio de una multitud, cuando se dan cuenta de que están rodeados, pero aún así se sienten invisibles. Es entonces cuando el eco de tu ausencia se vuelve más fuerte. Es entonces cuando la realización se infiltra. No perdieron solo a alguien que les mandaba mensajes de buenos días. Perdieron a alguien que los hacía sentirse comprendidos, sin tener que explicarse. Y aquí está la parte que más duele, amigos, no es solo que los demás no te igualan, es que ni siquiera lo valoraron cuando lo tenían. Se dan cuenta demasiado tarde. Reconocen la profundidad solo después de ahogarse en lo superficial. Notan la diferencia solo después de tragar bocados de conexiones vacías que los dejan más vacíos que antes. ¿Por qué les cuesta tanto enfrentar esto? Porque el orgullo no quiere admitir una pérdida. El ego no quiere confesar errores. Así que siguen fingiendo un poco más. Se aferran a las distracciones. Ríen más fuerte. Publican más. Pero por la noche, cuando el ruido se apaga, cuando la brillantina cae al suelo, lo saben. Lo sienten. Y ninguna cantidad de apariencias puede borrar el hecho de que lo que perdieron era real, y lo que tienen ahora no lo es. Amigos, aquí es donde su fortaleza brilla con más intensidad. Porque no son simplemente alguien que se fue. Son alguien que dejó una huella tan profunda, que ni las distracciones pueden borrarla. No tuviste que gritarlo. No tuviste que demostrarlo. Simplemente, te convertiste en eso. Te convertiste en el estándar. Ese que no sabían que estaban usando para medir a todos los demás hasta que ya era demasiado tarde. Así que déjenlos buscar. Déjenlos hacer scroll. Déjenlos reír demasiado fuerte y sonreír demasiado grande. Tú no tienes que perseguir. No tienes que recordárselo. Tu ausencia habla más fuerte que cualquier palabra. Cada conexión superficial a la que se aferran solo resalta la profundidad que perdieron contigo. Escribe esto en los comentarios si sabes que tu energía no se puede reemplazar. Soy el estándar que no pueden reemplazar. Dale like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y quédate conmigo, porque lo próximo que vamos a explorar es el momento en que el espejo se les da vuelta, y no solo ven quién eras tú, sino en quienes se convirtieron sin ti. Número 4. Cuando el espejo emocional se rompe. A veces, no es la pérdida de una persona lo que nos atormenta, es la pérdida de la versión de nosotros mismos que éramos con esa persona. Al principio, amigos, ellos creen que te extrañan a ti, tu voz, tu rostro, tu presencia. Pero el verdadero extrañar va más allá. No se trata solo de perder a alguien con quien hablar. Se trata de perder una versión de sí mismos que ni siquiera sabían que existía, hasta que ya no estabas ahí para reflejársela. Imaginen esto, estar de pie frente a un espejo cada mañana. Durante mucho tiempo, el reflejo es familiar. Es reconfortante. Es la versión de ellos que sonreía sin forzarlo, que reía sin contenerse, que se veía más suave, más ligera, más libre. Pero ahora ese espejo está agrietado. Ahora, cuando se miran, algo es distinto. No por lo que está, sino por lo que ya no está. El impacto llega lento, sutil al principio. Una leve inclinación de cabeza, una sonrisa que tarda en aparecer, un destello de algo que falta en los ojos, y no pueden señalar exactamente qué es. Pero lo sienten. Una versión de ellos desapareció en el momento en que tú lo hiciste. Al inicio, intentan disimularlo. Fotos nuevas, ropa nueva, gente nueva. Es el truco más viejo del libro, cambiar el exterior, esperando que el interior se acomode. Pero no se puede tapar una grieta en el espejo sin ver la distorsión cada vez que uno se mueve. Y tarde o temprano, cuando el ruido se apaga, ven la realidad tal como es. No es solo a ti a quien extrañan. Es a la versión de ellos que existía contigo. ¿Por qué pasa esto? Porque una conexión real no solo brinda consuelo, brinda claridad. Saca a la luz partes de nosotros que solemos esconder bajo la rutina diaria.
Contigo, se sentían lo suficientemente seguros para ser reales. Podían bajar la guardia, quitarse la máscara y simplemente ser. Tú no exigías una actuación. No necesitabas entretenimiento constante. Tu calma les permitía exhalar. Tu estabilidad les daba espacio para abrirse. Y sin ti ahí, comienzan a notar lo raro que era sentir eso, y lo vacío que se siente todo sin ello. La mentira en la que creyeron fue peligrosa, amigos. Pensaron que tú eras solo una persona más que pasaba por su vida. Pensaron que esa paz se encontraba en cualquier parte. Que sentirse vistos era algo fácil de reemplazar. Pero ahora, parados frente a su espejo emocional agrietado, se dan cuenta de que no era algo común. No era algo normal. No era algo desechable. Era algo raro. Y lo dejaron ir, sin siquiera saber lo que tenían. El estoicismo nos recuerda, como dijo Epicteto, primero dite a ti mismo quién quieres ser, y luego haz lo que tengas que hacer. Y tú, amigo, tú no cambiaste lo que eras para retenerlos. Te mantuviste firme. Te mantuviste tú. Y al hacerlo, les diste un regalo que muy pocos reciben, el regalo de la autenticidad. Pero los regalos que se dan por sentado, tienen la forma de revelar su verdadero peso solo en su ausencia. Ahora, cada vez que intentan recrear esa sensación con alguien más, y fallan, cada vez que ríen y sienten el vacío detrás, cada vez que sonríen sabiendo en el fondo que la sonrisa está forzada, te recuerdan. No siempre de forma consciente. No siempre con claridad. Pero sí con una sensación, con un tirón, con una tristeza. Porque no solo perdieron el vínculo, perdieron la parte de sí mismos que más les gustaba. Y esa parte vivía cuando estaban contigo. Y aquí está la verdad hermosa y poderosa que debes recordar: nunca tuviste que obligarlos a sentirlo. Nunca tuviste que rogarles para que se dieran cuenta. Nunca tuviste que actuar para ser amado. Simplemente exististe, en tu poder, en tu paz, en tu verdad. Y aún después de haberte ido, ese impacto no se desvanece. Permanece. Se profundiza. Crece en el silencio, en los espacios entre sus distracciones, hasta que se vuelve imposible de ignorar. Amigos, tú no perdiste al irte. No perdiste al elegir el silencio. No perdiste al proteger tu paz. Ganaste, porque te convertiste en un espejo para ellos. Y sin ti, ya no pueden dejar de ver el reflejo que dejaste atrás. Así que mantente firme. Porque mientras ellos intentan reconstruir una versión de sí mismos a partir de pedazos rotos, tú estás aquí, evolucionando, fortaleciéndote, convirtiéndote cada vez más en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Su espejo se agrietó, pero el tuyo brilla. Escribe esto en los comentarios si sabes que dejaste una huella más profunda de lo que las palabras pueden expresar. Yo fui su espejo. Yo fui su paz. Número 5. Cuando los disparadores emocionales golpean de forma inesperada. Los recuerdos más poderosos no se almacenan en la mente. Están enterrados en el alma. Aquí está el asunto, amigos, ellos creen que ya lo superaron. Realmente lo creen. Nuevas rutinas, nuevas personas, nuevas aventuras. Por fuera, parece que están bien. Tal vez incluso mejor que bien. Pero el verdadero extrañar, ese que golpea en el estómago, no pide permiso antes de aparecer. Se cuela en sus vidas como un fantasma, activado por las cosas más pequeñas y más inesperadas. Y cuando llega, no pueden esconderse de eso. Imaginen esto, van caminando por un supermercado. Otro día cualquiera. Los mismos pasillos. La misma música sonando suavemente por los altavoces. Doblan una esquina y, ¡boom! Un olor. Una canción. Un destello de un recuerdo que ni sabían que aún estaba vivo dentro de ellos. No es algo ruidoso. No es dramático. Es silencioso y devastador. Como una pequeña grieta que se extiende sobre la superficie del vidrio. Al principio no se escucha, pero una vez que empieza, es imparable. Tal vez es una cafetería que solían visitar juntos, esa escondida en una esquina tranquila de la ciudad. Tal vez es esa canción que solía ser su canción, y de repente suena en modo aleatorio cuando menos lo esperan.
Tal vez es el olor a lluvia sobre el concreto, que despierta el recuerdo de una noche en la que caminaron y rieron como si el mundo no importara. No se necesita mucho. Un pequeño disparador, y de pronto, el muro que construyeron alrededor de su corazón se derrumba sin previo aviso. Y aquí viene la parte para la que no estaban preparados, no pueden controlar cuando sucede. Esa fue la mentira que se contaron. Que sanar era una línea recta. Que las distracciones los protegerían. Que el tiempo borraría la huella que tú dejaste. Pero el estoicismo nos recuerda algo diferente, amigos. Como dijo Marco Aurelio, el impedimento para la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Y ahora, esas minas emocionales sobre las que tropiezan, no bloquean el recuerdo de ti. Los llevan directamente hacia él. No lloran por las grandes peleas. No extrañan los momentos dramáticos. Son los pequeños los que los persiguen. Esa mirada fugaz entre la multitud. La forma en que te reías sin forzarlo. El silencio compartido que se sentía más íntimo que 1000 conversaciones. Esas cosas, esos pequeños momentos de conexión, se incrustan profundamente. Más allá de donde la lógica puede alcanzar. Y cuando se activan, no solo te recuerdan a ti. Recuerdan quiénes eran, cuando estaban contigo. ¿Por qué les impacta tanto? Porque la memoria emocional no se almacena de forma ordenada en un archivador. Está cosida al cuerpo, a los sentidos, a los momentos donde menos esperan sentirse vulnerables. Y eso la hace imparable. Pueden ahogarse en nuevos rostros, apilar nuevas experiencias como sacos de arena frente a una inundación. Pero un solo disparador inesperado, un suspiro de familiaridad en medio del caos, y la corriente entra de todos modos. Y no es solo un recuerdo de ti. Es un recuerdo de seguridad, de calma, de sentirse comprendido sin tener que explicarse. Es darse cuenta de que, entre todo el ruido de su mundo actual, algo verdadero se quedó en silencio cuando tú te alejaste. Y ahora, ese silencio no solo existe fuera de ellos. Resuena dentro. Se dan cuenta, tal vez por primera vez, de que no todo lo roto se puede arreglar simplemente moviéndose más rápido. Algunos vacíos se hacen más grandes cuanto más intentas llenarlos con cosas que no encajan. Y aquí viene la parte hermosa para ti, amigo. Tú no forzaste esto. No los hiciste sentir culpa. No les suplicaste que te recordaran. Simplemente viviste, de forma tan plena, tan auténtica, tan tranquila, que tu presencia echó raíces en su alma sin hacer ruido. Dejaste una huella tan real, que ni siquiera ellos pueden escapar de ella. Cuando el mundo se aquieta, tú te convertiste en parte de su estructura emocional. Y ahora, incluso el silencio dice tu nombre. Así que cuando suena esa canción, cuando ese aroma flota en el aire, cuando esa risa inesperada resuena y el corazón se le sube a la garganta, entiende esto. No se trata de nostalgia. No se trata de arrepentimiento. Es el alma susurrándoles. Perdiste algo real. Algo raro. Algo irreemplazable. Si alguna vez fuiste el disparador emocional de alguien. Si sabes que tu presencia fue tan poderosa que pudo ser recordada sin recordatorios. Escribe esto en los comentarios. Me convertí en un recuerdo que no pueden silenciar. Muéstrate, amigo. Muestra la fuerza que no necesita gritar para sentirse. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es aún más fuerte. El momento en que tu falta de reacción nos sacude más. Que tu presencia jamás lo hizo. Número 6. Cuando no reaccionas. El verdadero poder es la capacidad de permanecer inmóvil cuando el mundo espera que te rompas. Y aquí, amigos, es donde la cosa se pone interesante. Hasta ahora, han estado jugando pequeños juegos en su cabeza. Creen que ya te tienen descifrado. O, si publico esto, va a reaccionar. Si le mando este mensaje casual, va a morder el anzuelo. Siguen creyendo que los viejos patrones aún existen. Que las cuerdas emocionales que antes manejaban, todavía te harán bailar. Pero cuando no reaccionas, cuando no te inmutas, no persigues, ni siquiera parpadeas, ahí es cuando el verdadero pánico empieza a florecer. Imaginen esto, amigos,
lanzar una caña de pescar en un lago en calma. Esperas. Tiras. Pruebas todos los trucos del libro, pero el agua sigue quieta. Sin ondas, sin tirones, sin reacción. Con el tiempo, no solo te sientes frustrado. Empiezas a sentirte invisible. Sin poder. Expuesto. Eso es exactamente lo que pasa dentro de ellos cuando publican esa frase ambigua en su historia, cuando suben esa selfie con la esperanza de que tú la veas, cuando envían ese mensaje casual de espero que estés bien. Y de tu parte, silencio. Silencio puro, firme, intencional. Y el miedo que viene después, amigos, es algo para lo que no estaban preparados. Empiezan a preguntarse, ¿lo habrá visto? ¿Dejó de importarle? ¿De verdad ya me superó? Y es entonces cuando empiezan a aparecer las grietas, porque la mentira a la que se aferraban, esa de que aún tenían cierto control sobre tus emociones, se hace pedazos justo frente a ellos. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza no está en reaccionar, sino en contenerse. Como dijo Epicteto, no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Y cuando te niegas a reaccionar, cambias la opinión sobre la que ellos habían construido su sensación de seguridad. Te conviertes en un enigma, en una ecuación sin resolver. Y los seres humanos temen lo que no pueden predecir. ¿Por qué esperan que reacciones, amigos? Porque alguna vez lo hiciste. Tal vez antes dabas like rápidamente. Tal vez respondías a sus migajas con energía, con ilusión. Tal vez solías inclinarte hacia adelante cada vez que lanzaban un anzuelo. Y para ellos, eso se volvió cómodo. Predecible. Esperado. Pero ahora eres un libro cerrado. Una fortaleza. Una montaña inmóvil a la que pueden gritarle, lanzarle piedras, y aún así solo reciben silencio como respuesta. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Tu silencio no se siente como resentimiento. No se percibe como frialdad. Se siente como evolución. Como crecimiento. Como fuerza. No los estás ignorando por despecho. Simplemente ya no estás jugando el mismo juego. No estás sentado en las gradas esperando una oportunidad para ser visto. Has dejado la arena por completo. Estás enfocado en tu propio camino, en tu propia paz, en tu propio poder. Y esa realización, esa certeza de que ya no estás buscando su validación, es lo que los sacude más que cualquier palabra o pelea jamás podría hacerlo. Es una paradoja que nunca esperaron, porque creían que la indiferencia se vería como enojo, como un bloqueo, como un estallido. Pero la indiferencia, en su forma más pura, se ve como paz. Se ve como avanzar sin necesidad de anunciarlo. Se ve como estar tan profundamente arraigado en tu propio valor, que nada fuera de ti necesita ser perseguido. Así que, cuando publican esa historia y buscan tu nombre en la lista de vistas y no está. Cuando envían ese como has estado, esperando una cuerda emocional y lo único que reciben es quietud. Cuando lanzan el anzuelo esperando una reacción, y descubren que el lago sigue en calma. Eso golpea distinto. Golpea profundo. Golpea justo en ese espacio donde pensaban que aún tenían el control. Y lo sé, amigos. Sé que no es fácil. Sé que la tentación de reaccionar es fuerte. De mostrarles que lo viste. De recordarles que aún estás allí. Pero cada vez que eliges la calma en lugar de reaccionar, cada vez que dejas pasar el anzuelo sin morder, te haces más fuerte. Le demuestras a ti mismo, y al mundo, que tu paz no es algo que cualquier otra persona pueda perturbar. Escribe esto en los comentarios si estás firme, si estás eligiendo el silencio por encima de la reacción, mi paz es más fuerte que su ruido. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación va a revelar el contraste que empieza a consumirlos por dentro, cuando se dan cuenta de que la energía que tú traías, no hay nadie más que pueda recrearla. Número 7. Cuando aparece el contraste. No conoces el valor de la paz, hasta que el caos se sienta a tu lado y se siente fuera de lugar. Al principio, amigos, ellos no lo notan. Creen que el mundo sigue igual. Creen que las personas que los rodean son suficientes. Las sonrisas, los chistes, las conversaciones, todo parece llenar el espacio sin problema.
Pero el tiempo tiene una forma curiosa de revelar que era real y que solo era ruido. Y cuando el contraste entre tú y todos los demás empieza a manifestarse, no los toca suavemente en el hombro. Les da una bofetada directa al alma. Imaginen esto, amigos, tomar un sorbo de una soda barata después de años bebiendo agua pura de manantial. Al principio, el subidón de azúcar te engaña. Es dulce. Es emocionante. Pero pronto, la garganta arde. El estómago se revuelve. Y vuelves a desear lo verdadero. Lo profundo. Lo puro. Ese frescor tranquilo que ningún empaque llamativo puede reemplazar. Eso es lo que empieza a pasar en su mundo. Todas esas interacciones superficiales a las que corren, todas esas personas ruidosas de las que se rodean, empiezan a volverse huecas. La diferencia entre lo que tienen ahora y lo que tenían contigo se vuelve imposible de ignorar. Al principio, puede que ni siquiera lo noten de forma consciente. Tal vez están en una cita con alguien nuevo, alguien que habla demasiado pero dice muy poco. Tal vez están rodeados de amigos, pero sienten un vacío profundo adentro. Tal vez revisan mensaje tras mensaje, pero se pierden mirando una pantalla que se siente más como estática que como conexión. Y es ahí cuando empieza a golpearlos. No como un puñetazo, sino como un hundimiento lento y pesado. Recuerdan tu calma, tu estabilidad, tu capacidad de escuchar sin interrumpir, tu manera de hacer que el silencio se sintiera seguro, en lugar de incómodo. Y de pronto, la habitación en la que están se siente más ruidosa, más superficial, más vacía. La mentira bajo la que vivían era simple: amigos, hay muchos peces en el mar. El estoicismo destruye esa mentira por completo. Como escribió Séneca, no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Ellos desean distracción, no profundidad. Persiguen atención, no presencia. Y ahora están rodeados de mucho, y aún así se sienten hambrientos. Porque la presencia real, es rara. La energía calmada es rara. Las personas que te ven sin juzgarte, que te escuchan sin estar esperando su turno para hablar, son raras. Y tú, amigo mío, tenías todo eso, sin necesidad de hacerlo notar. ¿Por qué no lo vieron antes? Porque la comodidad ciega. La familiaridad engaña a la mente, haciéndole creer que las cosas raras son comunes, hasta que desaparecen. Hasta que el espejo está vacío. Hasta que la casa, antes llena de luz, se siente fría y cavernosa. Solo entonces el contraste se eleva como humo, del que no pueden escapar. Recordándoles que no todas las energías son iguales. Y aquí viene la mejor parte, amigos. No tuviste que cambiar para que esto ocurriera. No tuviste que rebajarte, ni buscar validación, ni jugar juegos. Simplemente te apartaste. Simplemente dejaste de ofrecer tu energía como un regalo a alguien que la trataba como ruido de fondo. Y al hacerlo, te convertiste en eso que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Cuanto más buscan, más se agotan. Cuanto más ruido haya a su alrededor, más anhelan la fuerza silenciosa que tú solías aportar a sus vidas. Esa misma calma que antes les parecía aburrida, ahora se siente como oxígeno. Un oxígeno que no valoraron, hasta que empezaron a ahogarse en el ruido. ¿Lo ves, amigo? No siempre se trata de ser el más ruidoso en la habitación. A veces, se trata de ser aquel cuyo silencio se siente cuando todo lo demás suena a estática. Así que mantente firme. Deja que el contraste trabaje a tu favor. Deja que el mundo les muestre lo real y lo falso, lado a lado. Déjalos nadar en un mar de aguas superficiales mientras sueñan con la profundidad. Porque mientras más tiempo te mantengas en silencio, enfocado, enraizado, más fuerte resonará tu ausencia en comparación con el vacío de todo lo demás que intenten usar para reemplazarte. Escribe esto en los comentarios si sabes que tu presencia dejó un estándar que jamás podrán olvidar: yo soy la calma que perdieron. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es poderoso. Vamos a sumergirnos en lo que pasa cuando te transformas de tal manera que incluso escuchar tu nombre provoca una ola en la vida de quien creía haberte superado. Porque cuando de verdad subes de nivel, la mejor forma de venganza no es la rabia, ni el despecho.
Es convertirte en alguien a quien ya no pueden acceder. Al principio, ellos se cuentan una historia, que estás estancado. Que estás allá afuera, sufriendo, esperando, ilusionado. Esa historia les ayuda a dormir por la noche. Les ayuda a cargar la culpa, el arrepentimiento, la confusión. Pero esa historia empieza a romperse en el momento en que lo ven. En el momento en que se dan cuenta de que no solo te fuiste, evolucionaste. Imagínalo, amigo mío. Piensa en un viejo edificio abandonado donde alguna vez vivieron. Paredes polvorientas, ventanas rotas, pisos que crujen. Se van creyendo que ya lo superaron. Pero cuando pasan por allí tiempo después, esperando encontrarlo igual de deteriorado, descubren un rascacielos. Brillante. Sólido. Alcanzando alturas que nunca imaginaron. Ese eres tú ahora. Ese es el impacto que sienten cuando ven en quien te has convertido. No es solo tu nuevo aspecto, tu brillo, tu mejor energía. Es la forma en que te manejas. La forma en que se siente tu energía, inaccesible, serena, enfocada, intocable. Y no lo anuncias con palabras fuertes, ni con publicaciones presuntuosas. Lo irradias en tu quietud, en tus movimientos, en tu silencio. Dejaste de orbitar su mundo, y construiste tu propio universo. Al principio, amigos, intentan restarle importancia. Solo está fingiendo, se susurran a sí mismos. Va a flaquear. Tarde o temprano volverá a buscarme. Pero a medida que pasa el tiempo, y ese brillo no se apaga, a medida que tu fuerza no hace más que profundizarse, una sensación de hundimiento empieza a crecer dentro de ellos. Porque se dan cuenta de que no subiste de nivel para demostrar algo. Subiste, porque finalmente viste tu propio valor. Y te negaste a volver a encajar en cualquier lugar que te hiciera dudar de él. Y la mentira que una vez creyeron, muere en silencio. Dolorosamente. Pensaban que siempre estarías al alcance de la mano. Pensaban que tu lealtad, tu energía, tu atención, eran fuentes infinitas de las que podían beber cada vez que sintieran sed suficiente. Pero ahora, ven que la fuente ya no está. Que el pozo ha sido sellado. Que la puerta que dejaron abierta detrás de ellos, ha sido reemplazada por una montaña que ya no pueden escalar. El estoicismo nos enseña, no expliques tu filosofía. Encarna tu filosofía. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, amigo mío. No estás gritando tu crecimiento. No estás corriendo detrás de ellos para mostrarles lo mucho que has mejorado. Lo estás viviendo, en silencio, con firmeza, con autenticidad. Y, paradójicamente, eso es lo que más los sacude. No tus palabras. No tu enojo. Sino tu absoluta ausencia de necesidad de su validación. ¿Por qué les duele tanto? Porque el ego humano detesta ver cómo alguien supera lo que antes daba por sentado. Duele darse cuenta de que esa persona que creían que esperaría, no esperó. Duele ver que, mientras ellos jugaban con la confusión y las verdades a medias, tú estabas allá afuera, construyendo una vida tan sólida, tan en paz, que incluso mencionar tu nombre ahora se siente como estar a la sombra de un gigante. Empiezan a oír hablar de ti en susurros. Tal vez a través de amigos en común. Tal vez con un vistazo en redes sociales. O simplemente a través del cambio de energía en los espacios que antes compartían contigo. Y cada vistazo no les recuerda quién fuiste, sino en quién te has convertido. Cada vistazo es una confirmación silenciosa y ardiente de que, mientras ellos se estancaban, tú ascendías. Y aquí está la verdad hermosa e innegable, amigos míos, no evolucionaste para que te extrañaran. Evolucionaste porque finalmente entendiste que nunca los necesitaste para estar completo. Ese tipo de energía no la pueden igualar. Ese tipo de transformación no hay disculpa, ni migaja, ni te extraño a medias que pueda alcanzarla. Así que ahora, cuando entras en una habitación o cuando mencionan tu nombre en conversaciones que no pueden evitar, la onda expansiva es real. Les sacude por dentro. No porque estés intentando herirlos, sino porque tu existencia ahora es un recordatorio viviente de lo que perdieron y jamás podrán recuperar. Y ahí está, amigos míos. La verdad que nunca esperaron,
Tu silencio, tu crecimiento, tu evolución, se volvieron más ruidosos que cualquier palabra. Si este mensaje habló a tu alma, dale me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para más fuerza, más sabiduría y más poder.